Muchas gracias, buenas tardes con todos y con todas. La verdad que es un honor para mí tener la oportunidad de estar una vez más en CIESPAL para conversar sobre estos temas que tanto nos afectan, tanto nos interesan a nosotros los investigadores de América Latina. Es un verdadero honor y agradezco mucho a CIESPAL y a todo el comité organizador por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Mi idea hoy es presentar alguna introducción a lo que sería un abordaje de la comunicación intercultural a partir de la semiótica, porque la semiótica, en mi opinión, ha dedicado relativamente poco esfuerzo a contribuir a elucidar y a comprender los problemas de la comunicación. Como todos seguramente saben, la semiótica es una disciplina que se propone no solo decir qué dice un texto, qué significa un texto, un corpus, qué significa determinados contenidos, se propone también tratar de explicar cómo ese texto o ese corpus significa lo que creemos que significa. De manera que la presentación pues busca un poco introducir algunos conceptos, alguna metodología, y estos temas son a menudo áridos, espero no aburrirlos demasiado, pero el propósito inicial es pues abrir algunos caminos para que desde la semiótica, que tiene una tradición milenaria, pueda aportar instrumentos para la comprensión o el abordaje de los fenómenos propios de los procesos interculturales. De manera que esta es fundamentalmente una presentación un poco teórica, aunque trataré de adornarla con alguna música y con algunas ilustraciones para hacerla un poco más palatable. Les agradezco su paciencia en ese sentido. Vamos un poco a partir en esta presentación de esta definición de Umberto Eco, que me parece muy oportuna para el tratamiento de los problemas de interculturalidad. Siempre he definido a la semiótica como una lógica de la cultura, decía Umberto Eco hace algunos años antes de su fallecimiento. Voy a tratar de hacer una presentación que relacione por un lado las teorías semióticas de Umberto Eco con las de Yuri Lotman, en particular su definición de la semiosfera, que es un concepto sumamente rico propuesto por el gran semiólogo ruso Yuri Lotman, quien definía la semiosfera, ese universo semiótico, ese universo de significaciones, ese universo de lenguajes fuera del cual no es posible comprender ningún texto. Decía, la semiosfera es un continuum semiótico completamente ocupado por formaciones semióticas de diversos tipos y que se hallan en diversos niveles de organización. A ese continuum lo llamamos semiosfera. Es el espacio semiótico fuera del cual es imposible la existencia de la semiosis misma. Proponemos pues una reflexión teórica en la que vamos a intentar trabajar sobre una definición de la comunicación intercultural a partir de la semiótica, desde un punto de vista semiótico, y vamos a tratar de proponer algunas definiciones sobre lo que son los límites, las fronteras, los contactos, los tránsitos y las interacciones que se producen cuando dos o más culturas entran en contacto. Creemos que esta aproximación, que es en realidad muy sencilla, pero que implica unas ciertas definiciones de carácter conceptual, nos ayudarán a comprender un poco mejor esos dinámicos, complejos, difíciles procesos que significan los contactos que se originan en los contactos interculturales. Se trata pues de aproximarnos a una teoría de la interculturalidad y de sus fundamentos semióticos en el marco de una teoría de la cultura. Nosotros creemos que a partir de la teoría de la cultura que defienden Eco y que defendía el maestro Eco y Yuri Lotman, podemos contribuir o avanzar algunos pasos más en la comprensión de estos difíciles, complejos, ricos, hermosos fenómenos que significan los procesos de interculturalidad, y creemos que esos fundamentos podrían incluso tener cierta aplicabilidad para ayudarnos un poco en la dirección de formular estrategias y políticas para la difusión, protección, conservación, goce de las culturas de pueblos y nacionalidades que hoy a menudo en el mundo de la globalización se ven amenazados de extinción. Vamos pues a tratar fundamentalmente tres temas, que son estos. Vamos a ver los procesos interculturales como procesos de comunicación, vamos a ver cuáles son las articulaciones de límites, fronteras e intersecciones semióticas,
y vamos a retomar un poco la vieja idea de lo intercultural como constitutivo de todo lo que es cultural, que será una parte muy breve al final. Yo aquí quiero un poco adherir a la definición de comunicación intercultural que da Dahl. Es una definición que dice así: la comunicación intercultural es un proceso que implica el intercambio, la interpretación de signos entre personas que se identifican como representantes de comunidades tan diferentes unas de otras que ello afecta la atribución de sentido que ellas hacen. Esta definición rescata, digamos, los componentes semióticos de la comunicación cultural, que es parte esencial, si no es la misma parte, de los procesos de interculturalidad. Se trata, pues, de rescatar la noción de intercambio e interpretación de signos entre actores que se identifican como representantes de comunidades tan diferentes unas de otras que ello afecta la atribución de sentido que ellos hacen. Concebir, pues, los procesos interculturales como procesos de comunicación significa, como decía Umberto Eco, concebir la cultura como comunicación. Cito: la semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de comunicación. Y a partir de ahí, Umberto Eco decía en 1976, las leyes de la comunicación son las leyes de la cultura. La cultura puede ser enteramente estudiada bajo un punto de vista semiótico. La semiótica es una disciplina que puede y debe ocuparse de toda la cultura. A menudo estas afirmaciones conducen a acusar a los semióticos de querer estudiar todo, explicar todo y saber de todo. En realidad sí, la semiótica estudia todo lo que significa, y todo en el mundo social y cultural, de un modo u otro, significa. De manera que la semiótica trata de estudiar no solo qué significa un objeto determinado, un mito, un rito, un gesto, una manera de vestirse, sino que sobre todo trata de explicar cómo ese gesto, esa manera de vestirse significan. De manera que para la semiótica no es cuestión simplemente de interpretar el significado de un objeto cultural determinado, se trata de explicar cómo ese objeto significa lo que creemos que significa. Y en ese sentido, pues sí, en cierto modo estudiamos todo. Esta dirección que nos propone Eco también se ensarta un poco con lo que decía García Canclini, antropólogo argentino. Al prestar atención a los desplazamientos de función y significado de los objetos en el tránsito de una cultura a otra, llegamos a la necesidad de contar con una definición sociosemiótica de la cultura que abarque el proceso de producción, circulación y consumo de significaciones en la vida social. Entonces, la semiótica tiene un reto enorme en los procesos interculturales y en la comunicación intercultural. Nosotros querríamos contribuir un poco en esa dirección. Los procesos interculturales, en su enorme riqueza, suponen pluridireccionalidad, horizontalidad, dialogismo, y cada uno de esos procesos es interesante para la semiótica, y creo que la semiótica puede aportar allí en esas caracterizaciones, contribuirá sin duda a comprender mejor la base fundamental de los procesos interculturales, cuya base es, en nuestra percepción, procesos de significación. ¿Cómo ocurren los procesos de comunicación intercultural? ¿Cuáles son los dispositivos y mecanismos semióticos que hacen posible que dos culturas o más entren en contacto y creen espacios de interrelación? Estas preguntas que guían un poco esta reflexión conduce a decir lo siguiente: para que existan procesos interculturales es necesario que haya contacto, negociación, tránsitos entre las dos o más culturas involucradas. La variedad, intensidad, frecuencia de los contactos, negociaciones y tránsitos determinarán mayores o menores tipos de relaciones, los cuales pueden ser al menos de tres tipos: relaciones de conflicto, donde predomina la diferencia, donde hay violencia física o simbólica; las relaciones de integración, donde hay asimilación, bien sea recíproca o unidireccional; o de complementariedad, donde hay coexistencia, negociación. Naturalmente, estos tres tipos
se solapan unos a otros y ocurren en momentos históricos y situacionales concretos cuyas características particulares siempre hay que abordar. Voy a presentarles un modelo en el que trato de resumir muy sencillamente, trato de resumir un poco lo que será la charla. Es un modelo muy sencillo, como todo modelo sobresimplifica la realidad, pero lo que perdemos en sobresimplificación de la realidad nos ayuda a ganarlo en comprensión e inteligibilidad de los fenómenos. En este pequeño video lo hemos sobresimplificado, ponemos dos culturas, cultura 1 y 2, cada una con sus porosidades y densidades, cada una con sus características, que de un modo u otro, por razones históricas determinadas, entran en contacto. En ese contacto se produce una tensión. Esa tensión, que llamamos tensión semiótica, se va a resolver de determinada manera según cada contexto histórico. Esos contextos nos ayudaron a comprender estos procesos. Cuando dos o más culturas hacen contacto, crean transfronteras, crean intersecciones, y es en esas intersecciones significativas de procesos de comunicación y de significación donde se crea lo que llamamos interculturalidad. Ese es un fenómeno extremadamente complejo, pero que aquí sobresimplificamos con el propósito de facilitar una mayor inteligibilidad. Fíjense, he estado estudiando últimamente en este año, por ejemplo, un fenómeno transcultural de interculturalidad, que es un plato que se conoce mucho en Perú y Ecuador y que se llama el chaulafán, que es un encuentro entre dos culturas alejadas completamente, como es la cultura china, o las culturas chinas y las culturas hispanas de América Latina, y cómo esos encuentros generan productos interculturales que uno podría pensar que son casi imposibles de realizarse. Para esto es importante que nosotros definamos el concepto de frontera y de límite. Esos son dos términos que en el lenguaje común usamos como sinónimos. Nosotros queremos definirlos como dos conceptos diferentes que nos ayudarían a introducir cierta inteligibilidad en los procesos semióticos que llamamos procesos de interculturalidad o procesos de comunicación intercultural. Y recurro a la definición de Lotman. Lotman decía: la frontera semiótica es la suma de los traductores, filtros bilingües, pasando a través de los cuales un texto se traduce a otro lenguaje o lenguajes que se halla fuera de la semiosfera dada. La frontera para Lotman implica unos traductores, las fronteras culturales implican unos traductores en el marco de semiosferas determinadas. Esta definición, hecha en el marco de la teoría de la semiosfera, funda el concepto de traducción semiótica, que ya en realidad lo había fundado Jacobson en un viejo artículo hace muchos años. Sin embargo, él lo aplica aquí a las fronteras culturales. Entonces, esta definición es interesante para nosotros para tratar de construir una definición de frontera y de límite que sea aplicable a los procesos interculturales. Por ejemplo, Massimo Leone, conferencista que tendremos el día miércoles de la Universidad de Turín y que está ya aquí con nosotros, él define la frontera física como el punto o la línea que señala el tránsito entre diversos segmentos de la articulación espacial. Entonces, fíjense aquí que tenemos una definición de la frontera cultural en la semiosfera y la definición de la frontera física espacial. Estos dos elementos semióticos, estos dos tipos de espacio, son importantes para poder nosotros construir una definición que se aplique o que sea aplicable al universo de los procesos interculturales. Otra definición de Rizzo y Romeo dice que la frontera es el perímetro que segmenta, distingue, separa identidades, grupos, representaciones, significados, culturas, un sistema autopoético que se autoorganiza para pasar del caos al orden. Para mí esta definición tiene el problema de que hace demasiado énfasis en la separación. Dice segmenta, distingue, separa y no en la integración. Aplicada al espacio cultural, estas definiciones son útiles
pues nos reconfirma lo que ya habíamos propuesto cuando hablábamos de las fronteras del cuerpo. En un trabajo que hicimos sobre la corposfera, hablábamos de las fronteras del cuerpo. Y creo que esa experiencia nos va a ayudar a construir una definiciones de cultura y límite que nos permitan ganar en inteligibilidad de los fenómenos culturales. Como proceso interno externo a las semiosferas, la interculturalidad supone límites y fronteras, tránsitos y rupturas, porosidades y densidades. Así que vamos a llamar límite de los procesos interculturales aquellos donde hacen contacto contenidos culturales cercanos o similares entre sí. De este modo, dos culturas, por ejemplo, que comparten una misma lengua tendrán límites cercanos, similares, que en consecuencia facilitarán progresivos contactos y tránsitos más intensos. Mientras que al definir frontera digo lo contrario, llamaremos fronteras de los procesos interculturales aquellos donde hacen contacto contenidos culturales lejanos o extraños entre sí. Así, por ejemplo, dos culturas con lenguas diferentes tendrán fronteras lejanas, disímiles, que dificultarán un progresivo contacto y donde los tránsitos serán menos intensos y los conflictos y rupturas más frecuentes. Un ejemplo de esas fronteras es el acercamiento entre culturas chinas y latinoamericanas, por ejemplo, en el caso del chaulafán. Pero yo quería traerles un ejemplo más vinculado a la música, en la que podamos ilustrar estos dos conceptos. Todos conocen esa canción, ¿verdad? La Gota Fría, el vallenato. Yo sé que esta canción es mucho más entretenida que la charla que yo estoy dando, pero por razones de tiempo no podemos verla toda. Pero en ejemplo, el vallenato es un tipo de música que reúne, como ustedes acaban de ver, el vallenato original, no hablo del vallenato que canta Carlos Vives, que es otra versión ya muy cambiada, pero en realidad el vallenato es un tipo de música que reúne tres instrumentos: la caja, la guacharaca y el acordeón. Y fíjense qué instrumentos más disímiles. La caja es de origen africano, la guacharaca es de origen indígena americano y el acordeón es de origen europeo. Entonces esto es como un encuentro insólito, inesperado, como dirían los surrealistas, entre tres instrumentos que no guardan ninguna relación histórica, tradicionalmente musical entre sí, sin embargo coinciden, vencen esas fronteras que allí hay entre estos dos orígenes geográficos, culturales, entre tres tradiciones musicales completamente distintas y se articulan en un proceso de una riqueza extraordinaria. No necesito hablar de la importancia del vallenato. Y fíjense cómo el vallenato, construido a partir de estos tres instrumentos tan sencillos, dos de percusión, fíjense cómo esta música invade las fronteras venezolanas desde Colombia, las fronteras ecuatorianas, panameñas, para no hablar de otras fronteras mundiales, ¿verdad?, sino de esa cercanía geográfica. Entonces, ese encuentro inesperado entre estas tres tradiciones musicales se dan a pesar de fronteras completamente dispares. Uno siempre podría decir, son fronteras dispares geográficamente, lingüísticamente, de tradición musical, pero comparten eso: la música, el deseo, el amor, el goce estético por la música. Mientras que el vallenato irrumpe como un objeto cultural en las fronteras de Venezuela, de Ecuador,
de Panamá, etc. Irrumpe allí, dije fronteras, quise decir límites. Entonces, el vallenato aprovecha esos límites, comparte una lengua común, una historia, unas tradiciones comunes con estos países latinoamericanos y fácilmente entra en los complejos musicales de estos países. Este ejemplo creo que ilustra bien la fuerza de las culturas y las posibilidades de integración a pesar de las fronteras que podrían separarlo. Al mismo tiempo, pues, que unen los límites y fronteras, también separan dos operaciones dialécticas que generan la tensión semiótica que en mayor o menor grado caracteriza los procesos interculturales. El encuentro entre dos personas que no se conocen genera tensiones de diverso tipo. El encuentro entre culturas genera unas tensiones mucho más fuertes. Yo diré pues que según estas definiciones, los procesos de unión predominan en los límites y los de separación predominan, no son exclusivos, predominan en las fronteras. Ambos procesos, por supuesto, están marcados por condiciones históricas y contextuales. Es importante notar que las fuerzas que favorecen la unión o la separación varían según los sistemas semióticos interactuantes. Esos encuentros, como vimos en el pequeño video inicial, provocan intersecciones. Esas intersecciones no son solamente encuentros, sino también cruces de espacios y de contenidos culturales que crean nuevos espacios y nuevos contenidos. Y aquí está la riqueza de esos procesos interculturales. La comunicación intercultural se caracteriza justamente por esas intersecciones. Voy a ir un poquito rápido porque no sé cómo voy con el tiempo, Julio. ¿Me queda qué? 2 horas. 20 minutos. Está bien. Bueno, el otro concepto que quería simplemente mencionar muy rápido es el concepto de porosidades y densidades, que si bien es un concepto geográfico que tiene que ver con las estructuras de la geografía terráquea, etcétera, es un concepto rico que podemos aplicar a estos encuentros y a la comunicación interculturales, porque en la medida que existan mayores o menores porosidades y mayores o menores densidades, esto va a facilitar la mayor o menor permeabilidad y va a afectar los tránsitos entre contenidos, entre procesos semióticos, entre una cultura y la otra. Las intersecciones culturales son procesos semióticos que ocurren en los avecinamientos de límites y fronteras en el marco de la semiosfera y que gracias a operaciones, dispositivos y mecanismos diversos crean espacios de interidad. Está bien escrito, de interidad. Y aquí quisiera pues simplemente rescatar un concepto de Couturat, un concepto muy viejo que no ha tenido mucha suerte, que es el concepto de interidad. Para romper, digo yo, las rígidas limitaciones de esas relaciones entre identidad y alteridad, asumimos aquí el concepto de interidad. Para romper un poco esas dicotomías rígidas, ¿verdad?, que pretenden dividir el mundo en extremos separados, el concepto de interidad, creo que se propone Couturat, se sitúa entre lo que hemos llamado, entre lo que habitualmente se llama identidad y alteridad, entre semejanzas y diferencias, y rescata un espacio de interacción. Ese concepto, el rescatar ese espacio de interacción, nos ayudará a ver los procesos interculturales y los procesos de comunicación intercultural no como entre opuestos, sino justamente como factores interactuantes. Y creo que esta es uno de los aspectos del corazón de los procesos interculturales. Entonces, bueno, ahí ponía yo un esquemita en el que colocaba las interidades entre alteridades e identidades y trataba un poco de desagregar esa rigidez en la que ciertos conceptos dicotómicos a menudo nos colocan. Voy un poco rápido antes de que Julio me llame la atención. Los actores, las acciones y los dispositivos sistemas semióticos, imágenes, lenguajes, involucrados en los contactos e interacciones multidireccionales que ocurren en las fronteras y límites del diálogo entre culturas, facilitarán o dificultarán la permeabilidad de contenidos, de sus significaciones y resignificaciones.
Otro ejemplo de esto sería en el aspecto culinario, lo que ya mencioné, el chaulafán, que es un plato de origen cantonés, pero que en Ecuador y en Perú asume ciertas identidades o ciertos elementos de las tradiciones culinarias de esos países, sobre todo Ecuador y Perú. Quienes vienen de fuera los invito a que prueben el chaulafán en alguna chifa ecuatoriana. Son mejores que las de Perú y me perdonarán los peruanos que estén aquí. Estoy seguro de que Julio comparte esa opinión conmigo. Bueno, no voy a extenderme en ese ejemplo porque no nos daría tiempo. Es un ejemplo que analizo en un trabajo que espero publicar a finales de año, en el que para explicarlo recurro a la historia de la llegada de las poblaciones chinas a Perú y a Ecuador, y no tienen ni idea de lo interesante que es ese proceso de encontrar las relaciones históricas que llevan a desembocar en un aspecto culinario tan relativamente sencillo como es este plato. Bueno, quería también hablarles un poquito del concepto de tensividad, que es un concepto semiótico muy utilizado, particularmente Greimas y Curtés lo definen como una categoría temporal y que establece la relación entre duratividad y terminatividad de un proceso. Ciertamente, como ya dije, los encuentros entre contenidos, actores de culturas diferentes implican naturalmente tensiones. Y esa tensión implica para nosotros como investigadores determinar en cuáles aspectos tales tensiones se producen más que en otros aspectos. Por ejemplo, dos culturas o tres culturas que se encuentran podrían tener relativos procesos de interacción, por ejemplo, en el aspecto culinario, pero no así, por ejemplo, en el aspecto lingüístico, o no así en el aspecto vestimentario, o no así en mitos, ritos, etc. De manera que para identificar, para estudiar estos procesos de interacción intercultural es imprescindible, nos parece a nosotros, determinar dónde están los puntos de mayor tensión y cómo esos puntos en esos espacios se resuelven finalmente, o si no se resuelven. En la tensión semiótica intervienen factores de orden tecnológico, factores de orden social, de orden cultural, etcétera, los cuales determinan en buena medida qué tipo de relaciones interculturales se desarrollarán, si serán conflictos, integración, complementariedad o cualquier otro tipo que podamos identificar. Pero la identificación de esta tensión, creo yo, es clave para comprender los procesos de interculturalidad. Bueno, el tercer punto, pues llego al tercer punto, los procesos interculturales como procesos definitorios, básicos, fundamentales de lo cultural. Al menos en nuestros tiempos, desde el Paleolítico Superior, las comunidades que se originaron todas en África y que se esparcieron por geografías diferentes, esas comunidades que uno podría decir, bueno, en ese momento histórico no hay relaciones interculturales, porque las comunidades se separan, siglos y siglos separadas, y solo empiezan a encontrarse de nuevo a través del comercio o a través de la guerra. Y allí nacen esos procesos interculturales. Pero esos procesos llegaron y se quedaron para siempre, y ninguna cultura podemos definirla sino como copresencia de cotextos y de textos de otras culturas. De manera que la interculturalidad no puede compararse con la idea de cultura pura, como todos ustedes saben mucho mejor que yo, sino que tiene que entenderse como un conjunto, como un encuentro, como una interacción de textos, de textos de diferentes culturas, un fenómeno que es hoy mucho más válido cuanto que el desarrollo de las tecnologías de comunicación nos han acercado de manera aceleradísima. Este esquema trata un poco de resumir, si ustedes quieren, lo que he tratado de decir, y me perdonarán que lo haya dicho un poco deprisa, pero en este esquema que he elaborado, incluso agrego algunos elementos a partir del contacto cultural, de las tensiones y procesos tensionales y de estabilización
que se producen gracias al cierre o apertura de las culturas que entran en contacto o de las microculturas que entran en contacto. Cómo hay allí un proceso en búsqueda de cierta homogeneidad, lo que implica un equilibrio y una movilidad, una suerte de equilibrio dinámico, como diría Piaget, y cómo en ese equilibrio se crean naturalmente, o socialmente sería más correcto decir, márgenes y bordes cuya identificación nos permitiría determinar qué puede rechazar una cultura X frente a otra, qué le es más fácil aceptar con menos tensión, dónde esas fronteras y esos límites son mayores o menores. Eso, quiero insistir en esto porque siempre acostumbramos a hablar de encuentro entre dos culturas. En realidad, esos encuentros son muy a menudo encuentros, más frecuentemente de lo que creemos, encuentros entre tres o más culturas. Hay un semiótico sueco que, siguiendo la vieja distinción que hacía Hegel entre el mundo propio y el mundo extraño, este semiótico sueco, Goran Sonesson, distinguía el mundo extraño entre alius y alter. Entonces, alius es aquella cultura a la que consideramos igual a la nuestra, y alter es a la que consideramos inferior a la nuestra. Entonces, ese tipo de relaciones, que ya no son entre dos culturas, sino entre muchas más, es también un marco general que tenemos que tomar en cuenta cuando analizamos procesos interculturales. Bueno, la comunicación pues intercultural es un proceso semiótico en el cual tenemos que tener en cuenta todos los códigos, tipos de actores, tiempos, historias, tradiciones que intervienen como variables que determinan el sentido, y este es el objetivo final de la semiótica, el sentido particular que esos encuentros, esas interacciones crean, construyen. No se trata de ver significado, se trata de ver el sentido, que no es otra cosa, para sobresimplificar otra vez, que es el significado que ponemos en contextos y en función de variables históricas, tradicionales, políticas, religiosas, etcétera, etcétera. Ahí, en este esquema que están viendo, coloco de nuevo el concepto de integridad, que me parece que es un concepto que nos ayudará a comprender y a interpretar ese espacio nuevo que se crea cuando identidades y alteridades entran en conflicto, en tensión, en relaciones digamos más viables en el caso de los límites y menos viables o menos porosas en el caso de las fronteras, como hemos visto. Bueno, no voy a detenerme aquí porque creo que no es mucho el tiempo que me queda. Como esta es una introducción, o pretende ser una introducción un poco más explícita de lo que la semiótica está llamada a contribuir en el estudio de estos procesos interculturales que son la especialidad de ustedes, creo que quiero en estas conclusiones rescatar algunos puntos que me parecen clave. En su definición propia, los procesos interculturales son procesos de comunicación. Cultura y comunicación son procesos inseparables. Para aproximarnos a los procesos de comunicación intercultural es de gran utilidad desarrollar los conceptos de límite y frontera, de tránsito e intersección, de porosidades y densidades. Ellos nos permiten construir modelos de inteligibilidad de los dinámicos encuentros y tránsitos entre culturas, de sus contactos e interacciones. La semiótica nos ofrece una teoría, conceptos y metodologías largamente probadas para abordar el análisis de los contactos y comunicaciones interculturales, de las tensiones e interacciones que desde allí se desarrollan. Conocer los procesos particulares de los encuentros y tránsitos entre culturas viabilizaría, un aspecto aplicado, el desarrollo de políticas públicas que contribuyen a difundir, preservar, fortalecer las culturas diferentes, pues finalmente es solo en la diversidad donde las identidades y pertenencias particulares se realizan. Sería erróneo, como creo haber dicho al principio, pensar en los procesos de comunicación intercultural, como procesos lineales o como procesos regidos
por lógicas programables. Como decía García Canclini, hoy los individuos, aún conscientes de su identidad, están también conscientes de sus pertenencias múltiples y de las tensiones que se originan por esos conflictos de poder. Como profesor, después de 40 años, quiero dejar algunas líneas abiertas, algunas ideas abiertas para futuras discusiones y para tránsitos de esta relación entre semiótica e interculturalidad. Y lo dejo en forma de preguntas. ¿Cómo asumen los sujetos los procesos de comunicación intercultural? Esas relaciones de intersubjetividad son un aspecto capital para entender estos procesos de relaciones interculturales. ¿Cómo se articulan y se rearticulan las relaciones interculturales en las tramas de la vida cotidiana, en la vida cotidiana, en el hacer cotidiano? ¿Cómo identificar los mecanismos de resistencia, de reelaboración y resignificación que los conflictos interculturales generan? ¿Cómo identificar esos procesos semióticos en la que la construcción de sentidos particulares, históricos, concretos, dan el sentido de esos procesos de comunicación intercultural? Se trata, pues, de procesos donde intervienen campos semióticos que aún no hemos estudiado lo suficiente. Se trata de nuevos retos. Muchas gracias por la paciencia.